nos propusimos a quitar de nuestras vidas todo y a pedirle al Señor que nos ayudara a quitar todo lo que impidiera que la bendición de Dios. Y si habían cosas espirituales que tenía que usted que quitar, mañas, cosas feas, Señor, quítalas. Y si habían cosas humanas, pecados de carne, Señor, quítalas. Pero no quiero que nada impida tu bendición. Y eso lo hablamos con Abraham cuando le dijo: vete de la casa de tu padre, de tu parentela, vete. Dios le estaba diciendo: haz una separación, porque con esa familia no vas a poder avanzar. Pero también Dios tiene una razón importante por el cual le dijo a Abraham: vete de la tierra y de tu parentela. Diga conmigo: Dios me está probando. Dios tiene que probar. De hecho, dice la Biblia que una de las razones del por qué Dios cogió al pueblo de Israel y lo pasó por el desierto, dice la Biblia, fue para probar qué había en sus corazones. Dios no le entrega, hermano, las perlas a los puercos. Dios, hermano, mira y clasifica. De hecho, la Biblia dice que Dios mira la tierra a ver a quién va a bendecir. La Biblia dice que Dios le dijo a Satanás, le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Quiere decir que Dios ya desde hace rato lo estaba observando, igual que el diablo también lo mira. Y le dijo: sí, pero es que mire lo que usted ha hecho. Pero Dios le dice: pero mira lo recto que es, mira cómo se comporta. Quiere decir que Dios también nos mira desde su trono a ver cómo nos conducimos como hijos de Dios. Y entonces Dios dice que miró al pueblo para probarlo y lo hizo pasar por el desierto. Y allí diga conmigo, los probó. Dios lo único que quiere de ti es fidelidad. Mire, cuando usted va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, quiero que por favor se vaya conmigo. Hubo una explosión de milagros en el ministerio de Pablo. Pablo fue un hombre tremendo. Pero cuando hubo una explosión de la gloria de Dios en la vida del apóstol Pablo, porque yo le digo: Señor, yo quiero tener esa explosión de la gloria tuya. Yo quiero, porque llegó un momento en la vida de Pablo que se partió en dos, donde ya empezó a ser, dejó de ser un Pablo natural y pasó a ser un Pablo que se movía en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren moverse en lo sobrenatural? Yo le pido a Dios que seamos hombres, mujeres, aquí las que están, que se muevan en lo sobrenatural. Que donde usted vaya, allá vaya Dios contigo y allá se glorifique el Señor. Que donde pongas manos, allá haya sanidad. Que donde pongas tu mano, eso prospere. Que todo lo que digas, Dios te lo respalde. Y que todo lo que pidas, Dios te lo conceda. ¿Cuándo pasó eso? En la vida del apóstol Pablo. De hecho, si usted mira, hermano, Pablo se convierte en el capítulo 8 y pasan 3 años en Arabia, en el desierto de Arabia, buscando del Señor. Pablo buscaba de Dios. Pero ¿cuándo es que Dios dice: este hombre lo voy a empezar a usar? No fue de la noche a la mañana. Lastimosamente, muchos, o más bien pocos pastores, escudriñan la historia para conocer el porqué de las cosas. Pero si usted mira la historia bíblica, Pablo cuando predica en Damasco, dice la Biblia que venía, y dice la historia, venía de 3 años, porque dice la Biblia: después, pasados muchos días. Y cuando dice en el capítulo 9, versículo 23, quiero que se vaya al 23 conmigo, dice: pasados muchos días. ¿Cuántos fueron esos días? 3 años que estuvo en el desierto buscando ¿de quién? De Dios. Pablo era un hombre que buscaba ¿de quién? De Dios. Pero quería ser usado por Dios. Quería que Dios se manifestara en su vida poderosamente. Yo sé que aquí hay gente que ha venido buscando de Dios y que quiere que Dios se manifieste poderosamente en sus vidas. Yo no sé cuántos de esas personas como Pablo estén acá, que diga: Señor, yo ya no quiero ser un simple seguidor, yo quiero ser un vaso, un instrumento. Yo quiero que tu palabra se glorifique en mi vida. ¿Cuántos de esos hay acá? Le voy a dar el ejemplo de Pablo, porque Pablo dice que lo imitemos a él. Y dice: y pasados muchos días, después de que predica en Damasco, dice la Biblia, y Pablo se esforzaba
Me encantan esos versículos del versículo 22 porque dice, pero Saulo mucho más se que. Ay, cuando usted no tiene esa unción, se esfuerza para hacer las cosas. Yo lo aprendí en las administraciones. Yo antes, en los primeros 4 años de ministerio, yo le contaba, yo le decía a ustedes en los cultos pasados, yo apretaba la cola y los ojos y me esforzaba y hacía una fuerza para que las cosas pasaran. Uy, hermano, y para mí subirme una tarima era duro, porque, hermano, sudaba yo más que los demonios. Y yo me esforzaba y era como algo humano que estaba ahí esforzándome. Claro, hermano, porque esto no es con fuerza ni carne, esto es con el poder de Dios. Y yo no entendí, yo hablaba de una manera y trataba de hacer otra, y creía que entre más gritaba más los demonios iban a salir, y creía que si bajaba la voz y hablaba bajito, entonces los milagros iban a ocurrir, y me esforzaba. Pablo hubo una época en que lo hacía en su carne, en sus fuerzas, y se esforzaba por hacer las cosas, pero entendió que así no se podía llevar el ministerio, que una vida de gloria solo se lleva por el Espíritu. Y por eso luego de eso dice, y después de muchos días, quiere decir que él tuvo un momento donde dijo, aquí no se puede con fuerza humana, aquí necesito el poder de ¿quién? De Dios. Y después de estos días, dice la Biblia, los judíos resolvieron en consejo que uno va a pensar y uno piensa que después de que uno se mete con Dios, la vida es color de rosa. Y que uno echa fuera al diablo y el diablo le manda un ramo de rosas y le dice, te felicito. Por el contrario, muchas veces cuando uno se mete con Dios, como que las cosas se empeoran. ¿No le ha pasado eso? Como que el diablo se le levanta y como que viene una turba de problemas y de todas estas cosas. ¿Cuánto les ha pasado eso? Le felicito como el comercial de la vivienda, pero al contrario, usted está en el lugar no equivocado, está en el lugar correcto, porque si usted se ha metido con Dios y el diablo se le ha levantado, hoy va a entender por qué es. Hoy va usted a saber por qué cada vez que se mete con Dios, el diablo se le levanta. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te metes con Dios, Dios tiene cosas grandes para ti. Pero tiene que saber si esto no es una emoción, si tú eres una persona que, diga conmigo, fiel. Claro. Y dice la Biblia, y dice, y pasados muchos días en los cuales pues Pablo buscaba del Señor, los judíos resolvieron en consejo que matarle. Mire lo tremendo, porque viene Pablo, se mete con el Señor, entiende que esto no es con carne ni sangre, sino que esto es por el Espíritu, y luego que se mete con el Señor, sale de ese retiro tremendo de ayuno y de oración, y vienen y todo el mundo se le pone para matarlo. Dice la Biblia que tuvieron consejo para matarle, y sus acechanzas llegaron al conocimiento de ¿quién? De Saulo. Quiere decir que los judíos hicieron un complot para matarlo. Estaban perturbados. ¿Por qué estaban perturbados? Porque estaban llenos de ira, porque estaban llenos de enojo y amargura, porque consideraban que Pablo, hermano, era un traidor de su religión, se había volteado, y de ira lo querían ¿qué? Lo querían matar. Segundo, porque la Biblia dice que Pablo era más sagaz, más inteligente que los demás en sus debates, entonces le tenían que envidia. Ahora Pablo en sus mensajes condenaba sus acciones, y ellos eran condenados por el mensaje de Pablo, porque Pablo predicaba de la salvación mediante no las obras, sino mediante Cristo Jesús, la gracia. Entonces eran condenados, y ellos se sentían, hermano, tan celosos, tan airados con él, que quisieron que matarle. Mire, hermano, en esta vida tendremos aflicciones. Uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, y eso está bien. Me encanta porque a Pablo le tenían celos. Celos le van a tener si tiene y si no tiene. Van a hablar de usted bien o mal. Es mejor, hermano, que hablen. Aquí uno se la pase por ahí sin que hablen de uno. Si no hablan de uno es porque nada bueno está haciendo. Porque siempre que hace algo uno bueno, los demás se ponen celosos. Escúcheme bien, y Pablo dice la Biblia que la gente le criticaba, le hacía y le deshacía, y Dios permitió eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo va a ser el día de tu bendición.
Pero antes del día de tu bendición, Dios tiene que probar qué hay en tu corazón. Mire que después de esta prueba, Pablo sale a una vida de milagros. Ahí es donde Dorcas es resucitada. Ahí es donde, hermano, no solamente Saulo escapa, sino empieza un ministerio de milagros en la vida del apóstol Pablo. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando la turba se airó contra él y Dios dijo: voy a ver este hombre qué es capaz de hacer. Y dice la Biblia que cuando Pablo tuvo conocimiento de que todo el mundo estaba en contra de él, que los judíos, hermano, pusieron gobernadores y patrulleros para cazarlo, para buscarle su muerte, dice la Biblia que Pablo no rehusó, no se escondió, no, por el contrario, Pablo siguió siendo fiel a aquel que lo había llamado. Me encanta porque dice la Biblia, dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche, ¿para qué? Para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro colgándose de una canasta. Pero me interesa algo aquí: la fidelidad de Pablo, su valiente predicación, su ejemplo dinámico en testificar, no importando la oposición. Pablo no dejó ser cristiano porque lo iban a matar. Pablo no dejó de creer en Dios porque lo iban a matar. Por el contrario, ahí fue donde más se aferró a Dios y le creyó en sus promesas. ¿Cuánta gente ve un problema y se asusta? ¿Cuánta gente deja de ser cristiano por los problemas y no sabe que los problemas están probando qué hay en tu corazón? Y cuando seas aprobado, Dios quita el problema y te da la salida y la victoria en todas las cosas de tu vida. Dios te está probando, no hay una carga que sea mayor a la que podamos soportar. Hermano, Pablo, Dios permitió, porque uno se pregunta, pero ¿por qué este hombre? Dios todo lo tiene fríamente calculado y Dios permitió la turba que se levantara contra Pablo. A ver, Pablo, ¿qué iba a hacer? A ver si iba a criticar. Hay gente que le miran mal en la iglesia y ya con eso se van, ya con eso tienen. Ay no, aquí esto es diabólico. No has visto nada del diablo. Hay gente, hermano, que por cualquier cosita, que si no le dan la silla predilecta, como si la tuvieran escritura de la silla. A ver, ¿quién tiene escritura de esa silla? Pero se ponen bravos porque no se las dan. Y habiendo tantas. Oiga, y hay gente que, hermano, por nadita se va, y por nadita retrocede. La Biblia dice que el que son como las olas del mar. Pero es interesante, porque las olas del mar están en la playa y se devuelven de ella. La Biblia habla de la persona como las olas del mar, que van un día y al otro día, ¿qué? Se devuelven. Dice: no recibirá el tal cosa alguna del Señor. Dios no le da a los fuertes ni a los grandes. Dios le da a los fieles. Y por eso permite muchas veces las pruebas, porque solo en las pruebas usted pela el cobre y le pone una lima ahí. ¿Cuántos han tenido limas? Yo he tenido unas, pero bien bravas, y le he dicho al Señor, como Pablo, que me las quite, y Él le ha dicho: no, bástate de mi gracia. Pero a veces, hermano, Dios pone a ver usted qué hace, a ver usted qué, si ora, si ayuna, a ver usted qué cara hace ante los problemas. Yo le decía que una de las cosas más grandes que puede tener un hombre de Dios es la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios no solamente... Porque mire a Pablo, dice la Biblia que él, los discípulos le pusieron una canasta y le bajaron. Quiere decir que Dios siempre da una vida de escape si somos fieles. Si somos fieles, Dios siempre tendrá una puerta de salida. Siempre tendrá una puerta de salida. Pero a los que son infieles, Dios dice: ¿vio? Usted estaba conmigo en la buena. Terrible eso. Como las mujeres como la mujer de Job, solo cuando tenía platica. Y cuando se le acabó la platica, chao pescado. Terrible. ¿Cuántas de ustedes son así? Señor, reprenda al diablo. Terrible eso. Y cuando Job no tuvo, ¿sabe qué? Maldiga a su Dios. Muérase. Qué vieja. Yo le dije, yo decía en mi oración: Job, ¿y tú por qué no mandaste un rayo del cielo a Dios? Y le dije: mátala. Yo le pedí a Dios que la matara, orara porque la resucitara y le pedía que la volviera a matar. Oiga, pero qué vieja tan horrible. Pregunta: hay veces la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Mi pregunta es: si usted tuviera una persona así, que solo estuviera por usted con interés, ¿usted qué pensaría?
Nada. El problema es lo que nos tiene así, vuelto una nada, nada. ¿Qué pensaría usted si tuviera un amigo que estuviera con usted solo por la plata? ¿Qué sentiría? Dígame a alguien, diga, pastor, yo sentiría esto. Desilusión, dolor, rabia. Bueno, aunque es de los perros, pero bueno, rabia, una ira profunda. ¿Qué más sentiría? ¿Quién más? ¿Ah? ¿Qué? Hablen, vocalicen, mis hermanos. Decepción. Pregunta, ¿usted le daría algo a esa persona que usted sabe que está por interés? Nada, ¿sí o no? Pregunta mía. Y Dios conoce su corazón. Dios lo sabe. Dios sabe. Entonces Dios dice, mire hermano, lo voy a probar a ver si este merece la bendición o no. Y permite que el diablo se le levante. Cuando el diablo se levanta es por tres razones. Primero, porque hay pecado. Ay, pastor, sí, el diablo se levanta cuando hay pecado, porque la paga del pecado. Segundo, Dios permite que el diablo se levante cuando te quiere bendecir 2 veces más, porque Dios quería bendecir a Job el doble y por eso permitió que el diablo se levantara. O tercero, Dios permite que el diablo se te levante para probar qué hay en tu corazón. Quiere decir que si hoy estás siendo probado y el diablo se te ha levantado, una de dos, o porque hay pecado, o dos, porque Dios te quiere bendecir más de lo que tienes, o porque tiene algo que quiere darte y necesita probar qué hay en tu corazón. Cada vez que usted se le levante el diablo, diga, esta es una oportunidad para demostrarle a Dios que soy fiel. Cada vez que el diablo se te levante, vas a decirle al Señor, esta es una oportunidad para decirte que soy merecedor de eso que me quieres dar, que es el doble. O tres, cada vez que entres y el diablo se te levante, reflexiona, mira en tu interior qué hay que no debería estar y que por esa razón Satanás tiene control de tu vida. Siempre que el diablo se levante, pregúntese, ¿qué hay en mi vida que está permitiendo que el diablo tenga derecho? O segundo, ¿qué es lo que Dios me quiere entregar? ¿Qué es lo que Dios me quiere bendecir? Y cuando lo halle, voy a serle fiel y le voy a demostrar que soy merecedor de todas las bendiciones. Y entonces Pablo fue fiel. Diga conmigo, Pablo fue fiel. Y dice la Biblia, y siga leyendo, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían, o sea, problemas en la casa, problemas en la calle, y luego viene a la iglesia y también problemas. ¿No le ha pasado que a usted le toca con una ujier? Cuando yo vivía en los Estados Unidos, Dios fue tremendo. Dios permitió ciertas cosas, porque eso lo forman a uno. Había un día que mi mamá, hay veces, siempre, mamá es mamá, me giraba platica. El dólar estaba a 3,000 pesos, quiere decir que era harto lo que te tocaba mandar, pero allá no era nada. Y allá se gasta en dólares. Me tocó trabajar. Pero un día Dios permitió que ni mi mamá me mandara, ni yo tuviera un peso. Esa semana no me pagaron, allá le pagan uno semanal. Y yo le dije al Señor algo. Le dije de esas cosas tremendas. Porque le dije, Señor, mira, yo voy a ir a la iglesia. Y le prometí eso al Señor. Estábamos en un invierno terrible, casi 10 grados bajo cero. La van de la iglesia, porque allá ponen van para que lo recojan a uno. No crea que eso vamos a hacer acá, porque perezosos no voy a tener. Gente que está diciendo con todos los cambios del pastor, no, mínimo manda una ruta de buses, no. Pero escuchen. Y yo le dije, Señor, voy a ir al culto, y Dios estaba probando mi fidelidad.
en algo tan sencillo como esto, y me fui yo para la iglesia, y yo pensando uno, porque a veces uno piensa que las cosas se van a dar ya, y yo le dije, bueno, Señor, me voy, y empecé a caminar en ese frío tan horrible y tan tremendo, hermano, y resulta que le dije, Señor, mira, haz un milagro, que alguien pase, alguien de la iglesia pase, me reconozca, me recoja, tenía los pies congelados. Si me encuentro una billetera, yo te prometo, Señor, que yo devuelvo los papeles. O sea, yo estaba mirando un milagro, que algo sucediera en ese entonces, y Señor, yo devuelvo los papeles, ayúdame, Padre. Pero, oiga, hermano, me caminé como 30 cuadras. 30 cuadras, ni una billetera, ni un hermano. Ese día no apareció nadie. Llego yo a la iglesia con ese frío, manos frías, pies fríos, todo frío, hasta los moquitos que se están congelados, hermano. Yo estaba congelado. Y llego yo a la iglesia a sentarme al lado de un calentador que estaba ahí, y llego y una viejita, Dios las bendiga, las viejitas santas del Padre amado, llego y me siento al lado del calentador como para empezar a calentarme, cuando la hermana Ujier me parece, hermano. Uy, yo por dentro había cogido a pata. Y la hermana, que el pastor está en la palabra y están leyendo la Biblia. Y yo ahí sí servía para decir, usted no sabe quién soy yo. Pero, uy, hermano, y me paré yo con el frío. Esta viejita no sabe, yo vengo de 30 cuadras caminando en este frío y me hace parar. Escucha, que Dios la bendiga. Me paré. Ay, hermano, hay veces usted viene con unos problemas y el ujier no sabe cómo viene usted. Pero dígale, gracias, Señor, por esta lima. Sí, hay veces nadie sabe con la sed que toma el otro. Nadie sabe cómo uno viene a la iglesia. Y hermano, y estaba allá, y empiezo yo a pensar, y ahora en la de vuelta. Pero como uno es lleno de fe, le dije, no, Padre, tú me vas a un hermano de aquí, me va a llevar. Yo conozco al hermano González, él le llaman la guagua, él tiene una guagua, y yo sé que él me lleva. Bueno, entonces tuve el culto, cogí calor, hermano. Yo dije, Señor, tú vas a hacer un milagro. Tú vas a hacer un milagro. Y resulta que Dios estaba mirando a ver si yo era milagrero o era fiel. Porque yo antes le había hecho una promesa. Señor, yo voy a ir a los cultos. Pero uno a veces tiene el interés equivocado. Y entonces se acabó el culto. Ese día el pastor no predicó mucho y la verdad no le entendí. Bueno, que Dios bendiga al pastor también. Y me llama el pastor. Ese día me llamó el pastor porque estaban saliendo. Yo iba rápido a la puerta a ver quién me llevaba para la casa. Y me llama el pastor: David, ven para acá. Y tenía un billete de 20. Yo le vi un billete de 20 aquí en la mano. Yo dije, ay, ese es mi milagro, ese es mi milagro. Escuche, tenía un billete así. Y me dijo, ven, David, ven. Y yo dije, claro, yo qué carro, ni qué 8 cuartos, con $20 llamo un taxi y lo pago. Y dije, ahí está Dios, la respuesta de Dios. Y me dice, ven, David. Y yo dejé todo. El hermano Gonzalo lo tenía ahí al ladito. Hermano, cuando no, hermano, espere que el pastor me está llamando y me voy allá, pastor, cuénteme. Ven, David, que necesito orar por ti. Se metió la mano, guardó el billete. Padre, bendice a David. Uy, hermano, esas cosas que usted... Yo lo que necesito es plata, no oración. Se mete el billete al bolsillo, hermano. ¡Qué piedra! Si el pastor tenía, yo le veía el bolsillo que ahí estaba. Y ahí es donde el diablo lo empieza a trabajar a uno. Claro, esos son los diezmos de la gente. Escuche. Y entonces llega y yo calladito ahí, calladito. Padre, mira a este muchacho tan fiel a ti, y mira, bendícelo. Y yo, sí, Señor, tócale ese codo al pastor, Padre. O sea, uno como queriendo otra respuesta. Oiga, escúcheme, llega el pastor, termina de orar por mí. Yo no le voy a decir que me salió un milagro y que metí la mano al bolsillo y me salió plata. No, yo seguía igual de desplatado, yo seguía igual de frío.
con la única diferencia es que todos se habían ido. El pastor, bueno hijo, ya vamos a cerrar, nos vemos, Dios te bendiga. Y ahí sí yo añoraba a Colombia, si era el hijo del pastor. Todos los hermanitos lo quieren a uno. Y allá donde uno nadie lo conocía. Oiga, y resulta que había una hermana, preciso, yo le cuento esto porque es la manera de Dios probar a ver uno qué cara hace. Y resulta que llegué yo y en el parqueadero había una hermana, no sé, nunca se me va a olvidar, un Ford Escort azul como aguamarina. Tenía como las dos llantas de adelante como medio dañadas. El carro estaba varado. Yo dije, mira Dios, tú sí que eres fiel. Tú sí que eres fiel. Acá me pongo a llorar ahí. Tú sí que eres fiel. Varaste a una hermana por mí. Varaste a una hermana por mí, Padre. ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria? Y la hermana me dice, ay jovencito, usted es un ángel del cielo. Ay, me hace un favor, me ayuda a desbararme. Raro, un carro stick shift de mecánico y que lo maneje una mujer en los Estados Unidos. Eso es raro. Dije, este tiene que ser Dios. Me dijo, hermano, lo que pasa es que este carrito, por lo viejito, casi no prende bien en frío. Me lo ayuda a empujar y me lo ayuda a prender. Le dije, por supuesto, hermana, estamos para servir. Claro, era mi camino a casa. Escúcheme. Y llego y le digo, bueno, hermana, gorro, guantes, hágale, en la bajadita, le mete primera, le saca el clutch y lo prende y le hace. Pues ella muy juiciosa, yo empujando y cuando el carrito, hermano, gracias, la muy sinvergüenza se largó. Se largó. ¡Qué grosería! Mira el que está a su lado. Por aquí me huele a azufre, dígale. Hay gente que es así dañada. Se largó. Esta hermana nunca se le pasó por la cabeza un muchacho. En ese entonces tenía como 18 años, en un parqueadero, a altas horas de la noche, con 10 grados bajo cero. ¿Quién lo irá a llevar? O sea, no se le pasó por la cabeza. Yo, ¿quién sabe qué pensaría? No, Elías y el carro de fuego. No, yo no tenía quién. Pues ¿sabe qué me tocó hacer? Echar pata para la casa. Allá llegué a las 12 de la medianoche. No hubo milagro. No hubieron $20. No hubo nada. Nada. Al otro día me levanté y tampoco hubo nada. Porque eso le voy a decir, a ver, usted es fiel y piensa que al otro día las cosas se le van a dar. No hubo nada. Hasta que después me llegó el giro de mamá. Y pensé que iba a haber más. No, lo de siempre. Pero ¿sabe qué? Pero Dios vio. Porque yo cuando llegué a la casa, me dio fue piedra. Pero le dije, Señor, ¿sabe qué? Yo te voy a demostrar que te soy fiel. Llueva, truene o relampaguee. Papá, voy a ir a la iglesia. Y si mañana es igual de frío, allá estaré. ¿Y sabe qué? Yo no le digo cuando Dios me devolvió, pero hasta aquí de todas me ha sacado el Señor. Y hasta aquí me ha bendecido, y hasta aquí me ha ayudado a mi familia y a mí. Yo no sé. Pero le digo una cosa, a los fieles, Dios siempre los bendice. Porque los que son infieles como las olas del mar, que un día sí y otros días no piense el tal que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Séale fiel. Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Y quería saber qué cara hacía Abraham. Y Abraham dijo, ¿sabe qué? Con plata o sin plata, tú seguirás siendo mi Dios. Yo seguiré siendo tu hijo. Yo a ti te voy.
Y Dios dijo, este es fiel, a este puedo bendecir. Si estás pasando por una prueba, sé fiel al Señor, que detrás de esta prueba hay una bendición. Esta prueba es solo para saber qué clase de persona eres delante de Dios. Si eres de los que se devuelven o de los que siguen en pie. Si eres de los que renuncian o si sigues hasta el final. Porque dice la Biblia que cuando Saulo, dice la Biblia, no dudó, no retrocedió, sino siguió fiel en la fe, la mano de Jehová estaba sobre él y muchos milagros eran hechos por los apóstoles. Yo veo a mucha gente que está siendo probada. Dios tiene cosas grandes para ti. El diablo está siendo usado para probarte. Y Dios está usando la prueba para demostrarle al diablo que tú mereces ser bendecido. Para decirle, vio Satanás, este es fiel, vio, este no se tuerce. ¿Cómo no lo voy a bendecir? Así que dile al que está a tu lado, aguanta. No importa las pruebas, las luchas, las opresiones, sé fiel. Mire, váyase un capítulo antes de eso, al capítulo 8. Versículo número 14. Escúcheme, porque esto le interesa. Porque Dios quiere gente. ¿Cómo la quiere? ¿Valiente? Porque es que mire, póngale cuidado, no le pase como cuando me casé yo con mi esposa. Yo como alzaba pesas y era todo así, me la daba de fuerte y de valiente y me gustaba la ropa apretadita, tipo torero. A ella no le gustaba, entonces cuando me casé con ella nos regaló la mamá la luna de miel a Aruba, que de hecho muchas gracias, madre, después de 10 años, pero gracias. Habían unas lagartijas como así grandotas. Unas iguanas, sí, lagartijas así son como monstruos, pero unas iguanotas así. Y yo empecé a molestarlas. Ahí en la bahía estaban las iguanas y empecé a tirarles piedra. Cuando se me viene una de esas iguanas, mi esposa la tenía acá, la cogí con toda mi fuerza, la puse al frente y salí corriendo para atrás. Dale, mi amor, dale, dale duro, dale duro. Así le pasa a muchos. Cargan semejante Biblia, van a la iglesia todos los días, pero cuando es tiempo de enfrentar al diablo, ay no, yo no soy cristiano, esa es mi mamá. No, Dios quiere gente parada, Dios quiere gente fiel. En eso Dios cuenta para bendecir. Pero le digo lo de Samaria, sí, porque así hay muchos, como el pastor David recién casado. Era puro show. Y versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a quién, a los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu. Diga conmigo, Samaria. ¿Sabe que la Biblia dice id y predicad? ¿En dónde? En Samaria. Y lo pone como primer lugar. Sabía que Samaria hizo de Jesús de Samaria un lugar de milagros. En Samaria fue donde sanó a los 10 leprosos. En Samaria fue donde habló con una mujer y le cambió la vida. Hermano, también especificó que Samaria fuera el primer territorio donde debían llevar el evangelio. Samaria fue un lugar de testimonio. Samaria fue un lugar de milagros. Samaria fue un lugar donde Dios cambió la vida. Samaria fue un lugar donde primero Dios se glorificó. Y usted dice, ¿cuántos quieren ser como Samaria?
Pero si usted lee la historia de Samaria, váyase a Jeremías 41, porque muchos dicen, uy, Samaria, Dios hizo milagros. Samaria significa, hermano, lugar de testimonio. ¿Cuántos quieren ser testimonio? Mire, Samaria fue un lugar donde abundó los milagros. ¿Cuántos quieren que abunden en su vida los milagros? Samaria fue donde Jesús cambió la vida. ¿Cuántos quieren que la vida le cambie? Y Samaria fueron los primeros en recibir el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser los primeros en recibir las promesas? Váyase a Jeremías entonces, que eso sí, los amenes sí que abundan, hola. Jeremías capítulo 41. Y le voy a mostrar cómo Dios le va a bendecir a los fieles. Jeremías capítulo 41, versículo 5. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 5, Jeremías 41. Que venían unos hombres de Siquem y de Silo. ¿Y de dónde? 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa. Mire, hermano, esta gente fue tan fiel que, hermano, les robaron todos, los raparon, los esquilaron, les hicieron, pero allá estaban en la casa de Jehová llevando ofrenda. Aquí no, partido que Colombia y nadie viene, llueve y nadie viene. Y esta gente los ultrajaron, los robaron, les hicieron, pero nunca desistieron de serle fieles a Jehová. Por eso es que Jesús los menciona y les dice, a estos voy a hacer lugar de testimonio, lugar de milagros. A estos les voy a cambiar la vida y serán los primeros en recibir mi gloria. ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos, aunque no hacían mucho, aunque los creían falsos, pero eran fieles. Y Dios prefiere a un fiel que a un grande. La Biblia habla de los tecoitas, que aunque eran grandes no fueron fieles. Pero estos samaritanos, o samarios más bien, aunque no eran muy grandes, eran fieles. Y cuando Jesús lanzó la promesa, les dijo a los de Samaria. Quiere decir, a esta gente fiel. ¿Cómo llegaron a la casa de Dios? ¿Cómo llegaron? Léalo. Usted a veces llega en Transmilenio, llega en carro y tras del hecho llega tarde. Dígale que está a su lado, dele vergüenza. ¿Cómo llegó esta gente? Raída la barba, rota las ropas. ¿Cómo? Rasguñados. Uy, qué lindo que así fuera gente, todo rasguñado. ¿Qué pasó? Pelea con mi esposa, pero aquí estoy, pastor, aquí estoy. Uy, hermano, ¿qué le pasó? Pastor, si supiera, qué lío, me tocó pasar un mar, pero aquí estoy. Por el contrario, ¿y por qué no vino, pastor? Porque es que parecía como que iba a llover. Pero sí quiere que Dios los bendiga. Y hermano, ¿y por qué no vino? Pastor, el sereno, ese que nadie ha visto, pero enferma a todos. Todo el mundo, pilas con el sereno. ¿Y yo, dónde está? Si hace sol se queman, si llueve se derriten. El trancón, siempre le sacan excusas. ¿Sabe por qué los samaritanos fueron tan bendecidos? Porque no habían excusas. Eran fieles a Dios, aunque rasguñados, raída la ropa, rapados. Quiere decir que les pasó las mil y una cosa, pero allá estaban, firmes con Dios. Diga conmigo, Dios quiere hombres fieles para poder bendecir. ¿Va a ser fiel? Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se parece al cristianismo de hoy en día? Que cualquier cosa lo separa. Hermano, ¿y por qué no vino a la vigilia? Pastor, el partido va a estar apretado. Colombia, Argentina. Yo estaba orando en la casa. ¿Y por qué? Para que se repitiera el 5-0. Hermano, pero venga, usted le hizo una promesa al Señor. ¿Por qué no vino el domingo? Pastor, es que el lunes era festivo. Yo no le estoy diciendo que el viaje es malo,
Estoy diciendo es que hay veces la gente prefiere un viaje que a Dios. Y la Biblia dice, buscad primero a Dios y tu viaje te lo bendigo yo. Yo le estoy diciendo, un viaje no es pecado. Yo le enseñé a usted los del culto del domingo en la tarde. El único pecado de un viaje es no traerle nada al pastor. Es el único pecado que usted puede cometer. De lo contrario, disfrútelo. Pero cuando a Dios se pone en primer lugar. Pero hay gente que en primer lugar tiene a todos, menos que a quién, que a Dios. Fiel no es aquel que está todos los días. Fiel es aquel que Dios está en primero que todas las cosas. ¿Cuántos fieles hay acá? No importa, rasguñados, rasgados, pelados, pero aquí estamos. No importa si se nos levanta el diablo, se nos levantó la suegra. Imagínense que en Cali estaba mi suegra y la de Marcela. Yo les dije, señoras, a hacer su infierno a otro lado. Así no importa quién se le levante, la mujer, quien sea el jefe. Primero Dios. Y cuando eso pase, Dios dice, este hombre vale la pena bendecirle. Dígale a él que la bendición viene en camino. Pero si usted es de los que bailan bambuco, o mapaleo, qué sé yo, joropo, de los que andan un pasito adelante, otro atrás, Dios dice, dígale a esos que no recibirán cosa alguna de mí. De los que hoy un día sí, cuando está haciendo sol, qué bendición, Padre, cómo te alabo. Y cuando no solió mucho, cuando no salió el sol bastante, entonces están aquí. Ay, no es que Dios es malo. Mano, así no me pasen cosas buenas. Yo sé que Dios no tiene la culpa. Dios es bueno por sobre todas las cosas. Yo le creo a Dios, hermano. Eso se llama ser uno fiel. Estar con Él, pase. Y a esos, Dios les dice, dígales que los voy a bendecir. Yo oro para que tu fe no falte. Y para que en esta prueba le seas fiel a Dios. Porque detrás de esta prueba, Dios va a probar tu corazón. Y cuando lo pruebe, lo va a hallar aprobado. Y cuando lo haya aprobado, se va a desatar una nube de milagros sobre tu vida. Esta prueba no es para muerte, es para probar que hay en tu corazón. Séle fiel a Dios, porque después de esto gozarás de tu victoria anhelada, gozarás de tu testimonio antes dicho. Incline el rostro. Ni un paso atrás, amigos, amados hermanos, ni un paso atrás. Aunque Pablo se le levantó la gente en la calle, se le levantaron los mismos cristianos, Pablo le siguió fiel a Dios. Nunca renunció a su llamado, nunca renunció a su labor. Usted nunca renuncie al llamado de Dios en su vida. Pablo fue fiel. Y por eso después usted ve cómo Dios lo usa para resucitar a Dorcas, cómo se empieza a desatar una nube de milagros sobre él, cómo Eneas se sana, cómo hermano Pablo cuando da el informe a la iglesia y Dios lo empieza a usar, se disparó la gloria de Dios en él. En usted se va a disparar la gloria de Dios. Dios te está probando, Dios te está probando. Muchas veces Dios, llegó la tía de España, llegó con la sobrina y Dios te dice, vamos a ver a quién tiene primero, si a la sobrina o a mí. Y ahí es donde usted tiene que decir, no, venga, espéreme tantico que a las 9:30 vuelvo, pero primero Dios. Y cuando llega, Dios le dice, mi hijo, comparte con tu sobrina, te voy a bendecir, cuenta conmigo para lo que quieras. Quizás te están diciendo en el trabajo, o su Dios o yo. Quizás su esposo le está diciendo, se le levantó, y usted tiene que decidir. Hay decisiones que tiene que tomar. Pero si usted le es fiel a Dios, Dios será fiel contigo. Y será más fiel de lo que tú pudiste hacer en este momento. Padre, ayúdanos a serte fieles. Esa fue la oración de Jesús. Le dijo, Pedro, vas a ser zarandeado, mira. Pero yo oro que tu fe no falte, que tú no des tu brazo a torcer. Y después de que fue esa prueba, dice la Biblia que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos.
Padre, yo sé que muchos están siendo probados, porque tú ya has escogido cómo bendecirles. Padre, que su fe no falte, que ellos sean fieles, porque ellos recibirán cosas grandes tuyas. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. ¿Fieles hasta cuándo? Hasta la misma muerte. Y esos recibirán recompensa de Dios. Usted se va a acordar, todos estos que quizás se mantuvieron fieles los domingos, usted va a ver cómo la vida se le va a arreglar, mientras los otros vienen otra vez a buscar de Dios. Ay, mire, es que usted va a decir, vea, es que yo permanecí fiel. ¿Cómo será que en Apocalipsis 9 dice la Biblia que los que se mantengan fieles, Dios no dejará que en los momentos duros los toque Satanás? Eso lo estudiamos otro día. Los que se mantengan fieles, dice la Biblia, no permitirá que sean tocados cuando se desaten las copas de ira. La fidelidad paga, pero usted la demuestra en el día malo, en el día de dificultad. Ahí es donde usted demuestra qué clase de cristiano es. Cuando venga la tentación, cuando venga la vecina, ay, me presta su televisor, y usted diga, ay, vecina, compre uno. Sí, ahí Dios le va a decir, venga a ver si este es fiel. No crea. Y cuando usted le demuestre que sí, Dios dice, vale la pena bendecirle. Hay que ser fieles. Porque si no, nunca recibirá cosa alguna de Dios. Hoy estamos en un mundo de infieles. No, bote ese, consígase otra. ¿Usted no veía los ancianos nuestros? Hermanos, se morían hasta viejitos juntos. No, eran tan juntos que se terminaban pareciendo. Oiga, las orejas, la nariz, todo. Hoy en día, venga, ¿y usted que es casado? No, yo ya tengo 3 matrimonios encima. Hoy en día, hermano, le dicen en la iglesia, las cosas viejas pasaron, tranquilo, olvídese esa, aquí le conseguimos otra nueva. Otro modelito más nuevo. Porque el mundo está acostumbrado a no tener ¿qué? Fidelidad. Pero Dios, como no es de este mundo, Dios está acostumbrado a la fidelidad. Porque en la fidelidad tú demuestras el amor. Y cuando tienes amor, eres hijo de Dios. Y los hijos es la herencia de todas las cosas. Amén. Vamos los sugieres, por favor, a repartir los sobres. El otro domingo, culto a la 1. ¡Ay, pastor! Yo quiero venir a las 2. Pues venga a las 2. Pero yo empiezo a la 1. ¡Ay! Deje de chillar, hombre. Dios está haciendo milagros. Dios te va a bendecir. ¿Vas a ver? Séle fiel a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Eso va a pagar en bendición divina. Eso va a redundar en cosa grande. Eso va a redundar en cosa grande. ¿Se acuerdan de la viuda? Que dice la Biblia que el marido le había dejado deudas, pero era un hijo de Dios, era un sacerdote. Dice la Biblia que ella vino ante el profeta y le dijo, mi esposo era servidor de ¿quién? De Dios. ¿Por qué le tocó hacer un milagro? Porque el esposo era fiel ¿a quién? Ser fiel obliga a Dios a que haga milagros en tu vida. Lo obliga. Porque él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y cuando le dijo, no, nada, pero es que mi esposo era fiel a Dios. Ah, espera. ¿Qué tiene en la casa? No, yo solo tengo un vaso de ¿qué? De aceite, un alabastro de aceite. Bueno, vaya y éntrese. Pero el profeta no le iba a hacer milagros. Pero cuando supo de su esposo, que era fiel ¿a quién? Tuvo que cumplir. A los fieles
Dios siempre le cumple. Usted es fiel con su diezmo, con su ofrenda, con lo que da, Dios te va a cumplir. Acuérdate de eso. Cuando usted diga, porque el diezmo va a ser su testimonio, la ofrenda va a ser su testimonio, y cuando esté en momento de angustia, Padre, mira el testimonio, ay, verdad, bueno, hágale, bendígalo. ¿No ve que dice la Biblia que vino un centurión y le dijeron, este ha construido casa? Y aunque no era cristiano, Jesús tuvo que hacer un milagro. Diga conmigo, mi ofrenda testifica ante Dios. No hay nada más duro que el bolsillo. Y cuando usted es fiel con el bolsillo, Dios hace milagros también contigo. Le dijo, este nos ha construido sinagoga. Y Dios dijo, ¿qué es lo que quiere? Pásenlo a ver qué milagro quiere. La viuda, la mujer que no tenía hijos, con el profeta, que le hizo una casa al profeta. Y el profeta dice, ¿qué le haremos? No tiene hijo, dijo el criado Geise. Y le dijo, de aquí a un año concebirás ¿qué? Un hijo. ¿Le sigo dando ejemplos? ¿Qué tal de Eliseo? Elías hizo caer fuego ¿de quién? Del cielo. ¿Por qué hizo caer fuego del cielo? Pero ¿no dice la Biblia que Elías lo alimentó los cuervos en tiempo de sequía? Pero ¿por qué? Usted se devuelve unos capítulos antes y usted ve a Elías, el único que estaba poniendo las piedras en el altar para el sacrificio. Él puso el buey, él puso todo. Mientras nadie quiso, él lo hizo. Él era fiel a Dios en tiempos de escasez. Y en tiempos de escasez, Dios mandó su fidelidad. Y en tiempos de escasez, lo alimentó. Pero vaya y mire a Elías, fue el único que construyó altar para Jehová. Nadie más lo quiso hacer. Y él lo hizo. Y por eso en el tiempo de escasez de Elías, Dios le dijo, te mando a los cuervos. Y luego se secó el arroyo de Querit. Y dice, te mando una viuda. Pero tranquilo, que yo no te dejo morir en la mitad del camino. Tú fuiste fiel conmigo, yo seré fiel contigo, Elías. Dios te va a decir, tú fuiste fiel conmigo, yo seré fiel contigo también. Lo que tú haces por esta iglesia hoy, que lo necesita, Dios lo hará contigo cuando lo necesites también. Porque con la misma vara que medimos seremos medidos. Quiere decir que cuando usted proveyó en tiempo de necesidad para la iglesia, en tiempo de necesidad tuya, Dios proveerá contigo también. Porque con lo que hiciste, también se hará contigo. ¿Cuántos van a proveer? ¿Cuántos quisieran que en tiempo de escasez les viniera una sorpresa de bendición? Sencillo, hágalo también. Dígale que está a su lado, sencillo, hágalo. Claro, cuando aquí nos toca pagar nómina, cuando nos toca pagar que una cosa que la otra, Padre bendice, y llega esa abundancia, Dios dice, en el tiempo de la escasez también te sorprenderé, porque lo que hiciste se hará contigo también.